al inicio del año yo me sentía normalmente emocionado porque obviamente iba a ver a mis compañeros, iba a estar otra vez en mi ámbito, en lo que siempre he querido ser, ¿no? Y cuando empezó la cuarentena, dijeron 15 días, realmente yo sí me preocupé mucho, porque dije, qué iba a pasar en ese momento? Al principio se veía muy lejano. El contagio y los muertos ocasionados por la nueva enfermedad estaban muy lejos de su entorno, específicamente en Wuhan, China. Pero con el transcurso de las semanas, más peruanos sentían curiosidad y temor al saber que en China un virus llamado COVID-19 empezaba a causar muchas muertes. El 15 de marzo el gobierno decretó estado de emergencia y cuarentena general en todo el país. Una nueva experiencia de vida interrumpió el sentido de la libertad. Entonces se encendieron todas las alarmas. Se elevaron los márgenes de preocupación, los cuadros de ansiedad aumentaron y el pánico fue ingresando en muchos hogares. Llevados por el miedo, la población se vio obligada a seguir un nuevo modelo de conducta social que nunca antes habíamos experimentado. El aislamiento social, la cuarentena, la prohibición de no poder salir fueron conduciendo a altos niveles de estrés, ansiedad y depresión notoria. Me puse más ansioso porque, ya que nuestro presidente alargaba estos días, yo no podía dormir, no podía descansar. Estaba muy preocupado acerca de mí, de mis papás, porque tenía el miedo de que se murieran, ¿no? Bueno, era muy irritable y la verdad quería dormir, pero no podía. Quería dormir todo el día, estaba muy cansado, estaba deprimido y quería dormir, solo quería dormir. Pero la verdad es que es muy difícil, me sentía nervioso cuando conciliaba descansar. Me despertaba así turbulentamente y bueno, me daba muchos ataques de terror, ¿no? Y claro, mis nervios eran al máximo, no podía la verdad hacer nada porque no me sentía con la capacidad de realizar eso. Esta pandemia ha hecho que las personas no solamente tengan los miedos por esta misma pandemia, sino también los miedos de su propio pasado, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que han desbordado en trastornos de pánico, trastornos de agorafobia. Es muy normal que las personas se invadan de miedo porque no saben en realidad qué es lo que depara el futuro y es de mayor peligro el dejarlo pasar. Las personas llegan a estar medicadas porque ya no pueden conciliar el sueño, llegan a tener problemas incluso de sobredosis de medicamentos. Entonces es un asunto muy delicado. No solo tenemos el riesgo del COVID-19, sino de las enfermedades mentales que aumentan en situaciones tan difíciles. La depresión es una enfermedad que afecta a la mente y el cuerpo. La falta de salud mental impide que las personas lleguen a ser lo que desean ser, no les permiten superar los obstáculos cotidianos y avanzar con su proyecto de vida. Ahora nos tenemos que acostumbrar a una nueva manera de vivir y afrontar la pandemia con responsabilidad con la sociedad. Hay que recordar que, a veces, el peor enemigo que tenemos está dentro de nuestra propia cabeza. Las personas necesitamos del aspecto emocional, buscar un equilibrio en las partes, en la parte emocional y en la parte del comportamiento. Entonces la psicóloga juega ahí un papel muy importante, que te orienta ante ciertas circunstancias con ciertas acciones para poder equilibrar emocionalmente, ¿no? Y también actitudinalmente, se puede decir. Y para mí es muy importante el apoyo psicológico, ¿no? Claro que de repente por esta cuestión o por este contexto que estamos viviendo de la pandemia, no podremos tener un contacto directo. La psicología como tal también es educarse, saber que estos problemas emocionales se pueden remediar
si ponemos de nuestra parte, si buscamos ayuda, ¿no? Entonces, es interesante saber que ha tenido que venir una cuarentena de este tipo mundial para entender el déficit de salud en todos los aspectos de salud que tiene el Perú. Y esto no se va a ver solamente ahora, se va a ver con mucho más fuerza de acá a unos meses. Puede haber suicidios masivos, va a haber una tasa alta de consumo de alcohol y drogas, va a haber mucha violencia en las calles, incluso ya aunque no esté el virus. 3 años después del brote del SARS del 2003, el abuso de alcohol o síntomas de dependencia se relacionaron con haber estado en cuarentena en los trabajadores de salud. En el análisis, después de haber controlado los factores demográficos, el haber estado en cuarentena y el haber trabajado en un lugar de alto riesgo fueron los dos tipos de exposición significativamente asociados con estos resultados. Sufro trastorno de bipolaridad de tipo 2 con fases mixtas, antes conocida como trastorno maníaco depresivo. Actualmente estoy pasando la cuarentena con mi familia, mi mamá y mi hermana. Lo que ahora está afectando bastante es en las personas que tienen o que están teniendo trastornos de depresión, ansiedad, los paranoicos, que con este tema de estar limpios, de manejar bastante la higiene. Durante la cuarentena la he pasado en mis dos fases. El mes de marzo en general me sentí en eutimia, es decir, que me sentía bien, pero en los últimos días, por el cambio de estación, mi fase depresiva empezó a surgir y usualmente dura de 1 a 2 meses. He tenido miedo a contagiarme del COVID y de muchas otras enfermedades por mi hipocondría. Constantemente tiendo a exagerar las cosas por las mismas condiciones psicóticas que presento, aunque ahora todo es muy incierto. Desde el punto de vista psicológico, si una persona ya de por sí está mal psicológicamente y adquiere el problema, es como que echarle sal a la herida o echarle alcohol a la herida, va a arder, ¿no? Ya se predispone, ¿no?, la persona psicológicamente a estar débil, a que bajen sus defensas, a que baje su inmunidad. Estoy tomando 5 medicamentos diarios, uno en el desayuno, uno en el almuerzo y uno en la cena y otros 2 antes de dormir. En realidad las pastillas son muy costosas, pero las necesito. De cierta manera logra estabilizarme un poco y solo con esas pastillas puedo lograr dormir o descansar un poco. Según la encuesta de Ipsos del 22 de abril, el 52% de los peruanos enfrentan en sus hogares problemas emocionales de estrés, discusiones o depresión durante la cuarentena. Estos datos deben servir para tener como una de las prioridades en esta crisis la atención en salud mental. No solo tenemos el riesgo del COVID-19, sino de las enfermedades mentales que aumentan en situaciones tan difíciles. Sí, muchas personas pueden complicar este tipo de trastorno. El medicamento no se puede dejar de lado por ninguna razón, porque los medicamentos hacen que las personas controlen ciertas actitudes, ya sea cognitivas o ya sea mentales. El vacío emocional o el dolor existencial se lleva por dentro y nadie lo sabe, hasta que estalla y sale de diferentes formas, ¿no? La familia debe ser el apoyo principal para que las emociones se puedan corregir, ¿no? Las emociones se educan. ¿Y cómo se educan? Es teniendo la confianza de contarlas, ¿no? Si no hay confianza, voy a entrar en crisis, porque voy a ser fuerte siempre y no siempre se necesita ser fuerte.